Pablo Stefanoni, ingresamos a este segundo bloque aquí en Encuentro Central, compartiendo otro café y ahora ya poniendo la mirada sobre América del Sur. Y creo que la pausa vino justa porque nuestro ingreso va a ser por Venezuela. Y yo creo que ahí nos vamos a tener que detener un rato importante. Podríamos estar todo el programa porque las noticias de Venezuela saturan la prensa internacional como ningún otro país. Hay como mucho interés en Venezuela por distintos motivos, sí, sí. ¿No? Pero sin duda es muy complicado la situación en Venezuela. Además fue muy complicada para los progresismos regionales decir, bueno, cómo pensar Venezuela, qué decir de Venezuela, porque claramente de Venezuela había muchas crisis superpuestas, una crisis económica que llevó a la hiperinflación y en un momento el desabastecimiento, una crisis de seguridad urbana, sobre todo en grandes ciudades como Caracas, últimamente una crisis migratoria porque Venezuela empezó a expulsar sus ciudadanos por diversos países y es el tema migratorio más importante hoy en la región, y una ineficiencia estatal muy grande para enfrentar estos problemas, y en los últimos tiempos yo creo un giro autoritario en la forma de ejercicio del poder en medio de una especie de empate de poderes. Venezuela hace un tiempo, con la convocatoria de elecciones de Asamblea Constituyente, tenía dos parlamentos, el parlamento oficial, digamos, la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional. Y ahora tiene dos presidentes. Si uno vuelve atrás, decir, bueno, ¿cómo se llevó a esto? Tener dos parlamentos y dos presidentes. Uno obviamente es el presidente real, digamos, que tiene el control del Estado, y el otro no. Pero Nicolás Maduro y Juan Guaidó, que se autoproclamó como presidente encargado con el apoyo de la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano. Básicamente habría que ir... Obviamente hay muchos temas que empezaron antes de la muerte de Chávez, pero la muerte de Chávez es el punto de inflexión. Sí, que llevó a, primero, que Nicolás Maduro como su sucesor ganara por estrecho margen contra Enrique Capriles en 2013, pero que después perdiera una elección parlamentaria clave en 2015, perdió incluso la oposición gana la mayoría absoluta, y ahí viene todo un choque de poderes. El gobierno que intenta limitar el poder del Congreso, del Parlamento, y el Parlamento que intenta destituir a Maduro. Y ahí empieza una guerra de poderes que va a llevar a esta situación actual, ¿no? de una especie de empate catastrófico en alguna medida, porque el gobierno hoy no puede imponer totalmente su política, pese a que hay un giro, en mi opinión, represivo significativo a la oposición, y la oposición tampoco se puede deshacer de Maduro tan fácil como pensaba, ¿no? La oposición muchas veces pensó que ya era el momento, ¿no? Las últimas, bueno, un intento de asonada cívico-militar este año, y siempre la oposición de algún modo pensó que la crisis económica iba a acabar con Maduro, ¿no? Eso no ocurrió hasta ahora, pese a que la crisis empeoró mucho. Maduro sigue teniendo sustento posiblemente minoritario en una elección, pero tiene las Fuerzas Armadas, tiene una parte de la población que todavía lo sostiene y tiene algunos países, ¿no? Mientras que Guaidó, como presidente encargado, logró el apoyo de 50 países, pero no pudo básicamente acabar, o sea, armar modificar las correlaciones de fuerza, sobre todo quebrando las Fuerzas Armadas. La principal estrategia de Guaidó, con apoyo muy fuerte de Estados Unidos en los primeros tiempos, fue quebrar a las Fuerzas Armadas. Eso se expresó en este intento de asonada en abril de este año. Eso no pasó, aunque hay quiebres. Hay que recordar que Christopher Figueras, el ex jefe de inteligencia de Maduro, hoy está en Estados Unidos y fue parte de esas conspiraciones, con lo cual se ve que ahí hay un quiebre en el aparato de inteligencia, y posiblemente lo haya también en el aparato militar, pero todavía no se logró, quizá nunca se logre, no sé si es todavía la palabra, pero no se ha logrado hasta ahora quebrar esa base de sustentación, ¿no?, del poder de Nicolás Maduro, con lo cual el futuro es muy incierto. Hoy la oposición intenta a la vez el derrocamiento, mantiene la idea de un derrocamiento Maduro, a la vez está participando en negociaciones muy inestables y que penden de un hilo, prácticamente en Barbados, avaladas por Noruega, que bueno, es significativo porque Noruega fue el país que los negociadores noruegos fueron los que habilitaron las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado colombiano, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es importante porque a su vez esas negociaciones se hicieron en Cuba. Cuba es un país que incide mucho en Venezuela. Entonces, bueno,
algunos países como Uruguay, México y la Unión Europea están buscando una vía, una salida negociada. El problema es qué se puede negociar ahí, ¿no? Claro. Básicamente serían elecciones. Ahora, elecciones implica también algunos debates. Si Maduro se puede postular o no, si tiene que abandonar el poder antes de las elecciones, con qué consejo electoral se va a hacer. O sea, no es fácil llegar a unas elecciones que todo el mundo reconozca y que de algún modo reacomoden la situación venezolana, por lo menos para una convivencia pacífica entre gobierno y oposición. Sí, yo sé que siempre está bueno buscarle el contexto a todo esto. Podríamos hablar desde Carlos Andrés Pérez, socialdemócrata, del Caracazo, en fin, pero nos iríamos muy atrás y por un tema de formato, de tiempo, no lo tenemos. Sí me interesa analizar algo que tú mencionaste y que le voy a robar acá al querido amigo Álvaro Padrón, una frase que él utiliza, se la robo con todo respeto, en relación a Venezuela. Y tú lo dijiste, 2 parlamentos, 2 presidentes, 2 Caracas, si querés de alguna manera, porque no es lo mismo Altamira que Sabana Grande, pero una sola Fuerza Armada. Sí. Ese es todavía el centro que mantiene el eje y que explica. Sí, si uno tuviera que explicar, digamos, qué hace que no estalle, creo que, bueno, por un lado es unas Fuerzas Armadas. Si hubiera 2 Fuerzas Armadas, el país estaría en una guerra civil, ¿no? Claro. No sería lo mismo que tener 2 presidentes, porque claramente son 2 presidentes, uno tiene poder y el otro no, por lo menos. Pero, sin embargo, Guaidó no tiene poder práctico, o sea, no puede gobernar. Sin embargo, tiene suficiente apoyo, sobre todo internacional, para que no ser detenido, ¿no? El gobierno apostó ahí a una estrategia de no victimizar a Guaidó y no lo detuvo, pese a que se declaró presidente. En cualquier lado sería detenido, y más en Venezuela. Sin embargo, sí hay unas Fuerzas Armadas que todavía se mantienen unidas y después el gobierno fue logrando mantener su base de apoyo, sobre todo con una política social que se resume en los CLAPS, estas bolsas de alimentos que se reparten de manera muy masiva y que es lo que sostiene mínimamente la economía popular en un contexto de hiperinflación donde el salario se licúa muy rápido. Claro. Sin embargo, eso no es suficiente y explica la migración, que a su vez también es un elemento que favorece a Maduro. Porque bueno, los que migran en principio es gente más crítica al gobierno, que podría participar de movilizaciones y sin embargo se va, y a su vez se va y encima manda remesa después, con lo cual es un doble efecto positivo sobre el gobierno la migración, más allá de sus costos sociales y también en términos de fuga de cerebro, de gente profesionales que se va gente que está en contra y encima manda remesas, con lo cual en parte es uno de los elementos que hoy también contribuyen al sostenimiento de Maduro, sumado al control de la renta petrolera y otras cosas que hacen que el gobierno tenga recursos cada vez menos, pero que pueda sobrevivir, digamos. En cualquier otro país de América Latina sería difícil pensar un gobierno que no caiga en las condiciones que hoy tiene Maduro, ¿no? Sí, también es dable pensar lo que ocurre con la oposición. No es lo mismo María Corina Machado, Leopoldo López, el propio Enrique Capriles, que Juan Guaidó. Sí, bueno, ahí es una cuestión generacional. Es una cuestión generacional. Guaidó es del partido de Leopoldo López, y la oposición sí, siempre, hay un ala más radical que apostó incluso hasta una invasión, y una parte de la sociedad también, como la última forma de sacar a Maduro, que vengan los gringos y se lo lleven. Eso con alguna ingenuidad en algunos casos, en otros no había ninguna ingenuidad, pero sí de alguna gente que lo pensaba casi como una operación quirúrgica, ¿no? Es decir, que nos saquen a este tipo. Y efectivamente una parte de la oposición apostó a eso. John Bolton, el asesor de seguridad de Donald Trump, se metió mucho de manera muy pública en la situación venezolana y se votaron algunas sanciones que tienen sin duda efectos sobre la economía venezolana, pero tampoco encontró la idea de una invasión, un apoyo ni dentro de Estados Unidos ni afuera, ¿no? El Grupo de Lima dijo que no, y el propio Comando Sur tampoco se entusiasmó mucho con esa idea, el Departamento de Estado tampoco. Para Estados Unidos sería bastante complejo meterse hoy en una invasión a un país grande de América Latina. Venezuela no es Panamá tampoco. Claro. Con Noriega en los años 90. Entonces me parece que eso no funcionó, y la oposición siempre apostó mucho al apoyo externo y construyó poco en términos de apoyo popular, ¿no? Pese a que hoy Guaidó, según cualquier encuesta, podría ganar una elección. Pero el tema es que no es fácil llegar a una elección para la oposición, ¿no? Sí, a una elección adelantada, porque en realidad Maduro, yo gané las elecciones que se hicieron en mayo del año pasado, asumí, ahí es donde la oposición dice
que hay una usurpación del poder y es donde empieza todo este proceso de intentar sacarlo del gobierno. Claro, hay que ver también lo que ocurre en uno de los poderes del Estado como la justicia, donde el Tribunal Supremo de Justicia aumentó notoriamente la cantidad de jueces en los últimos años. Sí, la justicia es bastante cercana al Poder Ejecutivo y hoy lo que está ocurriendo es que la economía, como tocó fondo, recuperó un poquito, sobre todo por medidas de liberalización de precios de Maduro y vamos a ver, porque siguen algunos problemas, no tanto el desabastecimiento, pero sí la inflación por las nubes y sobre todo falta de perspectiva. Creo que lo que explica la migración no es solo la situación puntual de la gente hoy, sino también la falta de perspectivas hacia el futuro. Visitando en alguna oportunidad de trabajo periodístico barrios populares de Caracas como Petare o como el 23 de enero, siempre recuerdo una frase: está todo tranquilo hasta que los cerros bajen. Sí. Quizás como ocurre en muchos países de Latinoamérica, las personas con menores recursos viven en lo alto de las montañas y allí permanecen muchas veces muy tranquilos, cuando quizás a nivel de superficie ocurren situaciones complejas como la del año 2014. Es, digamos, un fracaso de la política que llevó adelante Chávez, el hecho de que en algún momento todo se base en que en realidad va a estar todo bien hasta que esta gente se mueva de ahí. Bueno, quizás eso es lo que explica que hasta ahora el chavismo sobreviva, es que la gente no bajó de los cerros, por lo menos de manera masiva. Después hay mucha discusión sobre por qué no bajan de los cerros, que es la metáfora para la participación popular, como la que hubo en el 2002 cuando fue el golpe contra Chávez, y la gente sí bajó de los cerros a defender a Chávez. Que hay un fracaso, bueno, sí, yo creo que es un fracaso del modelo que Chávez mismo llamó alguna vez socialismo petrolero, él usó las palabras. Y efectivamente eso no funcionó por una serie de razones vinculadas a la gestión, al fracaso de las nacionalizaciones, al manejo macroeconómico, a la corrupción masiva que hoy reconoce el propio gobierno, acusando a mucha gente de haber defalcado directamente de PDVSA, la petrolera estatal. Y es un gobierno que combina muchas cosas contradictorias, combinó partidización popular con autoritarismo estatal, combinó un intento de reponer el rol del Estado con mucha ineficiencia en el manejo de las políticas públicas, y verdaderamente hubo una especie de saqueo de recursos porque Venezuela entró muchísima plata por el boom del petróleo de los últimos años. El tema es que la oposición tampoco logró construir un discurso que le garantizara a los sectores populares y sectores populares chavistas que no iba a haber una venganza de clase, ¿no? Eso es, pese a todo, la oposición gana en 2015, o sea, la oposición sí logra en un momento romper esa barrera, ¿no? Gana en 2015 y posiblemente hoy ganaría también una elección normal, digamos, ¿no? Entonces, sí creo que hay un fracaso, y que es un fracaso que afecta a toda la izquierda de la región, porque Venezuela fue el único país desde la caída del muro de Berlín que utilizó el término socialismo para definir a su propio sistema, ¿no? En este caso socialismo del siglo XXI. Entonces eso tiene sin duda consecuencias muy grandes para todas las izquierdas regionales y está siendo muy beneficioso la imagen de Venezuela para las derechas en la región. En todos los países las derechas utilizan el fantasma de Venezuela para tratar de ganar votos, ¿no? Y se habla de Chilezuela, decían Piñera, si ganaba la Concertación, la mayoría. En Argentina también se usó, en Colombia, en todos lados se usó ese fantasma, se agitó ese fantasma. De cara a la campaña de octubre también, como sabés bien que va a ocurrir acá, el tema está presente, ¿no? Y las grandes chicanas y idas y vueltas con respecto a posicionamientos sobre Venezuela, dictadura, no es dictadura, que es, de alguna manera generan este tipo de situaciones, ¿no? Sí, nunca se sale bien parado desde la izquierda de esa pregunta que simplemente un periodista o un político conservador que Venezuela es una dictadura, no es una dictadura. Y ahí se responda a lo que se responda, es un problema, ¿no? Claro. Porque realmente es un gobierno muy complicado en términos también de derechos humanos y de respeto de las normas básicas de un Estado de Derecho. Sí, Pablo, también está claro que ni Estados Unidos, tampoco China y Rusia les ponen el ojo sobre Venezuela para, no sé, conocer la receta de las arepas. No, exactamente. Ahí hay también una lucha geopolítica, digamos, ¿no? Como hubo en su momento con Cuba, digamos. Y efectivamente hay una lucha geopolítica también por Venezuela. Hay que ver, pero bueno, como decía antes, Estados Unidos se metió mucho en Venezuela, pero tampoco parece haber una política coherente para Venezuela. También hay intereses internos para meterse ahí. Marco Rubio, el senador por Florida,
lo usa para su propia campaña electoral. Donald Trump no parece él particularmente interesado en el tema de Venezuela, personalmente. Sí, John Bolton, algunos halcones de la era Bush, ¿no? Que vienen con un discurso anticomunista muy clásico y quieren meterse en Venezuela, pero no lograron el consenso y tampoco pasó por ahora de una retórica guerrerista junto con sanciones económicas que sí afectan a la economía venezolana, sin duda. Solo que creo que la explicación de la crisis no son las sanciones, que son recientes. Ahora, ya habiendo crisis, la empeoran, sin duda, y muchas veces las sanciones económicas afecta más que a los gobiernos, o junto a los gobiernos, a los sectores populares, ¿no? Te propongo hacer una pausa y luego de la misma, si te parece bien, nos quedamos de alguna manera también en la región del Caribe. Vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar de este proceso de paz que parece tener, con algunos episodios ocurridos recientemente, bueno, allí un flanco bastante débil, ¿eh? Ya venimos.